Buenas noches. En la noche de hoy vamos a darle continuidad al ciclo de conferencias relacionadas con enfermedades neurológicas para pacientes. Es decir, este ciclo de conferencias para pacientes. La primera conferencia fue de migraña y ahora vamos a comenzar 3 conferencias seguidas sobre el mismo tema que va a ser enfermedad de Parkinson. Estas conferencias las vamos a dividir de la siguiente manera. Inicialmente hablaremos de síndrome parkinsoniano, los aspectos clínicos y alguna introducción a la enfermedad de Parkinson. En la segunda conferencia, las trataremos de hacer semanales. Hablaremos de los aspectos diagnósticos de la enfermedad de Parkinson y algunos exámenes complementarios que se hacen. Algunos que son con objetivos investigativos, otros desde el punto de vista clínico, pero son exámenes que uno tiene que tener en cuenta. Y por último, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ya sea en las etapas iniciales como en etapas más avanzadas y sus complicaciones como tal. Bueno, cuando uno habla de síndrome parkinsoniano, se refiere a un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que tienen al menos 2 de las siguientes manifestaciones clínicas. Se llaman manifestaciones incluso cardinales del síndrome parkinsoniano. Es lentitud de los movimientos, asinesia o bradicinesia, que es lo mismo, lentitud de los movimientos, temblor de reposo, rigidez y alteraciones posturales de la marcha. Vamos a desglosarla a continuación cada una de ellas. Entonces, ¿a qué se le llama asinesia, bradicinesia? En realidad es una dificultad para iniciar y ejecutar tareas motoras sin que el paciente tenga debilidad. No es el paciente que tiene un defecto motor, una debilidad del brazo por una isquemia o una hemorragia cerebral. Es aquel paciente que no tiene pérdida de la fuerza, pero tiene una torpeza, una disminución de las capacidades para iniciar movimientos y ejecutar tareas. Por ejemplo, sencillo es el caminar. Cuando uno camina, el braceo tiene que ser una oscilación del brazo, entonces ese brazo se va quedando hacia adelante, es como si estuvieras cargando algo hacia adelante y es una disminución del braceo, disminución de los giros en la cama, disminución de la capacidad de levantarse rápidamente y hacer algún tipo de actividad motora. Y desde el punto de vista del examen físico, nosotros podemos evaluar esto haciendo esto. El índice pulgar de manera rápida y repetitiva, habitualmente hay una disminución de la amplitud de los movimientos repetitivos y tiende a reducir la amplitud de los movimientos. También lo podemos hacer con pronosupinación, abrir y cerrar las manos, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las características que tiene el primer síntoma cardinal y es el más importante de los síntomas cardinales del síndrome parkinsoniano. Entonces, existen otras manifestaciones cardinales como la rigidez. También vamos a ir a la primera para que lo vean, como la rigidez, que esta rigidez es un signo clínico cuando uno lo examina al paciente y tiene dificultad para mover la articulación, y el temblor de reposo, que es un temblor que veremos a continuación, que es un temblor, y verán ejemplos también en video, un temblor cuando tienen las manos en reposo, que es un temblor semilento, de aproximadamente 6 ciclos por segundo. Y por último, las alteraciones posturales y de la marcha. La marcha es con pocos braceos y una tendencia a caminar hacia adelante con pequeños pasos como tal. Bueno, hablaremos entonces del síndrome parkinsoniano. Como dijimos al principio, síndrome parkinsoniano es un conjunto de enfermedades, no es una sola enfermedad. Es decir, es como decir, yo casi siempre pongo el ejemplo de direcciones, ¿no? Es como decir, yo vivo en Managua, pero la dirección de mi casa es la enfermedad. Es decir, vivir en Managua es como decir el síndrome parkinsoniano. Y la dirección de la casa viene siendo como decir exactamente la enfermedad que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, el síndrome parkinsoniano se puede dividir en enfermedad de Parkinson, que a su vez idiopática o esporádica y familiar, y los parkinsonismos secundarios, producidos por fármacos, por tóxicos, por traumas craneoencefálicos, por vacunas, después de una encefalitis, después de un infarto cerebral o infartos cerebrales recurrentes, por trastornos metabólicos. También hay algunas enfermedades que se llaman Parkinsonismo plus
o parkinsonismos degenerativos o asociados a enfermedades degenerativas, que son estas que se listan aquí, que no son muy frecuentes, afortunadamente, que forman parte del síndrome parkinsoniano. Es decir, a manera de resumen, podemos decir que el síndrome parkinsoniano está conformado por la enfermedad de Parkinson, los parkinsonismos secundarios, secundario a, y los parkinsonismos asociados a enfermedades degenerativas o parkinsonismos plus, como los que se listan a continuación. Por ejemplo, para hacer un poco más entendible esto, todo lo que está en el círculo es síndrome parkinsoniano. Lo que está en el medio es la enfermedad de Parkinson. Dicho sea de paso, el 80% de todo el síndrome parkinsoniano es producido por enfermedad de Parkinson. También existen los parkinsonismos secundarios con aproximadamente un 10, un 15% y menos de un 5% los parkinsonismos plus o asociados a enfermedades neurodegenerativas. Aquí podemos ver, voy a quitarle el audio de la computadora, pero aquí podemos ver un paciente con temblor de reposo. Mire, el paciente, bueno, todos los videos que van a ver a continuación son videos que los pacientes autorizaron. En este caso, este paciente está sin camisa porque habían unos movimientos pectorales que no se van a ver aquí en este video, pero habían unos movimientos pectorales de temblor y por eso lo filmamos sin camisa. Como verán, aquí en ambas manos están en reposo. El paciente está contando de forma regresiva del 20 al 0 y entonces el temblor está muy evidente en ambas manos. Voy a repetir el video. Si se dan cuenta, eso es un temblor de reposo que incluso le está afectando hasta la cabeza. Entonces un paciente, hace muchos años se filmó este video, tiene un temblor de reposo generalizado. Hace muchos años también que yo no veo a este paciente. Bueno, veremos entonces, aquí también este video tiene más de 23 años. Vemos la paciente cómo tiene dificultad para caminar, dificultad para el braceo, no puede mover los brazos, no balancea y la marcha es una marcha a cortos pasos con dificultad para los giros, muy inestable, ¿ya? Entonces, aquí vemos una paciente con un temblor de reposo de manera simétrica. Ella está contando del 20 al 0, yo le estoy haciendo algunas preguntas y podemos observar que tiene un temblor de reposo en la mano derecha como tal. Entonces, este paciente tiene una bradicinesia, hipocinesia, tiene una disminución de la capacidad para hacer los movimientos de abrir y cerrar las manos, de pronosupinación. Es decir, esto forma parte de las manifestaciones de hipocinesia como parte del síndrome parkinsoniano como tal. Bueno, hablando de temblor, ya vimos el temblor de los dos pacientes anteriores. Bueno, el temblor es un movimiento rítmico. Mire, uno tiene temblor cuando tiene un movimiento rítmico que es, digamos, con una frecuencia determinada. No es una sacudida muscular, no es un tic. El temblor es rítmico, es constante. Este puede ocurrir cuando las manos están en reposo, cuando está haciendo alguna acción, cuando tiene una postura como tal, o cuando va a hacer alguna acción determinada muy precisa. Y hay características del temblor. Depende mucho de la amplitud del movimiento y depende de la frecuencia. Hay temblores entonces más finos y hay temblores más gruesos. Los temblores más finos son más rápidos y tienen una mayor frecuencia, y los temblores que tienen una mayor amplitud son un poco más lentos con una menor frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, en dependencia de estas características, nosotros en la consulta podemos decir, bueno, este paciente tiene más características de una enfermedad de Parkinson que de otros tipos de temblor. Aquí les voy a mostrar, este es el temblor típico del Parkinson, el temblor de reposo. Este temblor, el temblor de acción, ya sea cinético o postural, es un temblor que se puede ver en las enfermedades cerebelosas, en el temblor esencial, pero no se ve en la enfermedad de Parkinson, o es mucho menos frecuente en la enfermedad de Parkinson. Dicho sea de paso, el temblor más frecuente no es el de la enfermedad de Parkinson. Existe una enfermedad que se llama temblor esencial y otra que se llama temblor fisiológico exacerbado, que es la causa más frecuente del temblor. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que no son temblor?
Bueno, que el paciente tenga una convulsión tónico-clónica. Bueno, pudiéramos decir que tiembla, pero en realidad no es un temblor, es una convulsión. Que tenga fasciculaciones o saltos en las carnes o que le tiemblen un poco la cara, que tenga movimiento de los ojos así como que si estuviera temblando, pero eso se llama nistagmo. Que tenga mioclonía o saltos así de las manos, que esos son irregulares. Hay otras cosas, por ejemplo, el escalofrío. El escalofrío aparenta ser un temblor, pero no es un temblor. Si el paciente tiene un cuadro febril y está con un escalofrío, eso no es temblor como tal. Hay otros ejemplos como el clono, el temblor histérico. Bueno, es temblor, pero no es de causa neurológica como tal. Es un paciente con una histeria de conversión. Bueno, aquí vamos a ver lo que les dije de la frecuencia y de la amplitud. Cuando los temblores tienen una elevada frecuencia, que son finos, tienen una baja amplitud. Y cuando tienen una elevada amplitud, tienen una baja frecuencia. Porque frecuencia es las veces que tú mueves la mano. Y si tienes una gran amplitud, no puedes moverlo muchas veces, ¿no? Entonces, ya vemos que los que son más finos, el fisiológico exacerbado, el esencial, ¿de acuerdo? Y los que son más gruesos, sobre todo es el cerebeloso. El Parkinson y el temblor esencial a veces puede ser como que intermedio aproximadamente. El temblor se dice que es de 4 a 7 hercios. Es el temblor de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ya conceptualizamos qué cosa era rigidez. La rigidez es una alteración del tono muscular y es algo que el neurólogo, el médico, el internista, el médico general, los pacientes se dan cuenta porque cuando van a mover la articulación está rígida. Es como si él estuviera haciendo una oposición al movimiento pasivo. Eso se llama rigidez. ¿De acuerdo? Se diferencia de la espasticidad. La espasticidad es cuando te dio un infarto cerebral, una isquemia, un derrame y tienes una PCI que se pone duro. Hay un aumento de los reflejos osteotendinosos. Es decir, es importante diferenciar esto. Estos términos son muy importantes porque se deben a dos causas diferentes. La rigidez se debe a la enfermedad parkinsoniana, al síndrome parkinsoniano, ya sea enfermedad de Parkinson o los otros parkinsonismos, y la espasticidad se debe a una lesión de la vía motora, de la vía piramidal como tal. Entonces, aquí estamos viendo otra característica de la enfermedad de Parkinson que ya lo veremos en un poco más avanzado en la conferencia. Esto se llama corea. Es esta misma paciente que vimos al principio que casi no podía caminar con una dosis alta de levodopa, entonces tiene estos movimientos de tipo coreico, que son movimientos ondulantes, generalizados. Esto también puede ocurrir en la enfermedad de Parkinson, pero sobre todo en etapas más avanzadas. Le voy a poner de nuevo el video. Miren, observe cómo esta paciente que poco antes de las 7 de la mañana o a las 7 de la mañana casi no podía caminar porque no había tomado su medicamento, ahora puede caminar pero con unos movimientos como que desorganizados, grandes, generalizados, y esos movimientos se llaman movimientos de tipo coreico y son características también clínicas que pueden tener los pacientes con síndrome parkinsoniano, ya sea por enfermedad de Parkinson o por otras causas. Veremos otro tipo de corea, coreas medicamentosas. Aquí esta paciente también tiene una enfermedad de Parkinson en sus estadios más avanzados, entonces tiene lo que se llama discinesia pico de dosis, pero ya voy a irle hablando de eso más adelante. Esos movimientos de la cabeza, así de manera ondulante, se llaman coreicos. Hay otras características que pueden ver, que son las distonías o posturas anormales, posturas en las manos. Esas distonías son la contractura, son dolorosas inclusive, contracturas anómalas de una parte del cuerpo que hace que uno tenga una postura normal, que mantenga en una postura normal, ya sea la cara, la boca, el cuello. Mire, aquí le estamos mostrando un paciente con enfermedad de Parkinson y una postura distónica de la mano. La mantenía súper abierta. Esto no es un video, esto es una foto, entonces no podemos evaluarlo correctamente, pero en realidad este paciente así mantenía la mano el 100% del tiempo de su día como tal. Esta paciente también con una enfermedad de Parkinson y una distonía focal, y verán aquí en otra postura una distonía focal
como tal. Entonces, hablaremos un poco de enfermedad de Parkinson. Recuérdense que en la conferencia de hoy hablaremos de enfermedad de Parkinson, pero de las primeras, digamos, elementos para tener en cuenta la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson ya hablamos que era el 80% de los pacientes que tienen síndrome parkinsoniano tienen enfermedad de Parkinson. Una enfermedad súper frecuente, es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer, y es una enfermedad que aparece después de los 50 años como tal. Bueno, aquí hablaremos, bueno, ya vimos que es la segunda enfermedad neurodegenerativa. En estos momentos deben haber aproximadamente 6 millones de personas en el mundo con enfermedad de Parkinson. Hay muchos factores de riesgo. Aquí vamos a ver algunos, como por ejemplo la edad. No es tan frecuente la enfermedad de Parkinson en personas de 20, 30 años, aunque sí puede existir. Lo hemos visto. De hecho, una de las pacientes que vimos en los videos, que tenía 2 videos, una paciente que debutó a los 15 años de edad. Pero bueno, eso es totalmente atípico. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Y tiene un componente genético. Hay familias que padecen de enfermedad de Parkinson, varias generaciones, y hay muchos factores externos. Y los factores externos los vamos a dividir en factores que aceleran la enfermedad, que provocan la enfermedad, y factores que te protegen de la enfermedad como tal. Y aquí vamos a hablar entonces de los que aumentan la enfermedad y de los que te protegen la enfermedad. Mire, por ejemplo, el uso de pesticidas. Es necesario tener en cuenta, porque no son todos los pesticidas, pero hay pesticidas que cuando se usan de manera indiscriminada, entonces pueden provocar enfermedad de Parkinson como tal. El consumo excesivo de lácteos, los traumas craneales y el melanoma están descritos como las causas más frecuentes, además de las anteriores que dijimos, que es la edad, el sexo masculino, que pueden provocar enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cuáles son las que protegen? Bueno, desafortunadamente el hábito de fumar protege. O sea, se ha visto, se han hecho estudios en algunos pacientes que ven que el hábito de fumar puede comportarse como un factor protector. Para un sinnúmero de enfermedades es un factor que acelera otras enfermedades, sobre todo enfermedades cancerosas, pero en realidad para la enfermedad de Parkinson lo protege. El café, el té, ya sea té negro, té verde, elevado ácido úrico puede protegerte, puede tener un efecto antioxidante, y los ejercicios son factores que te pueden proteger. Si yo tengo que sugerir alguno, voy a sugerir, bueno, que hagan ejercicio y que tomen café, ¿no? Pero no voy a sugerir nunca mantener niveles elevados de ácido úrico, porque puede traer otros trastornos, y menos fumar como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí la enfermedad de Parkinson. Primero, este video ya lo vimos. Esta paciente, como les comentaba, debutó a los 15 años de edad. Es decir, todos estos pacientes me autorizaron desde hace muchos años a presentar estos videos en cualquier tipo de conferencia, presentación, ya sea nacional o internacional, así que no hay problema al respecto. Entonces, ¿cuándo se considera que un paciente tiene una enfermedad de Parkinson? Y vamos a hablar de las partes más iniciales del diagnóstico. Bueno, tiene que tener un síndrome parkinsoniano. Tiene que tener rigidez, tiene que tener hipocinesia, bradicinesia, lentitud, tiene que tener disminución del braceo, temblor de reposo y alteraciones de la marcha. Déjenme decirle que los más importantes son la rigidez, la lentitud y la hipocinesia, porque solamente el 70% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen temblor. Hay pacientes que no tiemblan y tienen Parkinson, que lo veremos más adelante, no se preocupen. Entonces, el inicio de esta enfermedad de Parkinson tiene que ser asimétrica. Es decir, por un lado, habitualmente comienza con temblor en un dedo, en la mano, o disminución del braceo, o torpeza, pero en una mano, en un lado, en un brazo, en una pierna. La progresión es lenta, es decir, uno no se da cuenta ni del inicio, y va notando que la progresión es muy lenta. Uno no puede decir, me comenzó esta enfermedad el 13 de abril del 2021. Es imposible. Uno puede decir, creo que hace más de 6 meses, y de pronto sale un familiar que dice, no, yo recuerdo cuando se murió papi, hace un año que tú estabas temblando. Es decir, a veces es imposible establecer un marco, por ejemplo, sin temor a equivocarse, de un mes. Es imposible. A veces es 6 meses, 4 meses, y uno no sabe con precisión el día en que comenzaron los síntomas parkinsonianos.
No deben haber signos atípicos, bueno, como inicio súbito, defecto motor, el uso de medicamentos. Voy a hablar de los medicamentos más adelante, pero hay medicamentos como, por ejemplo, que se utiliza mucho en Nicaragua, como la sinaricina, que es que provoca parkinsonismo, como algunos neurolépticos que provoca parkinsonismo. Es decir, que no debe haber signos atípicos. Es decir, no hay signos atípicos que me justifiquen otra causa del síndrome de parkinsoniano, entonces ya yo estoy pensando en enfermedad de Parkinson. Y por último, que tenga una buena respuesta a la levodopa. Vimos a esta paciente, no se podía mover, le dimos levodopa y se movió muchísimo, incluso hasta con Corea. Por lo tanto, esta paciente tiene una excelente respuesta a la levodopa. Esta es una paciente con enfermedad de Parkinson. Entonces, hay subtipos, como les dije. Bueno, hay subtipos, sí. Ahí, en cuanto al inicio, en cuanto al predominio clínico y en cuanto a si es genético o esporádico. Estos son los subtipos más frecuentes. Por ejemplo, en cuanto al inicio, los que debutan antes de los 40 años se conocen como de inicio temprano. Los que debutan entre 40 y 70 años se conocen como el debut o el inicio estándar. Y los de mayores de 70 años es inicio tardío habitualmente. Entonces, bueno, si uno prefiere algo, es iniciar después de los 70 años, por supuesto, ¿no? No a los 40. Pero ellos evolucionan de manera diferente. Incluso los de inicio temprano, siempre uno tiene que buscar otras causas de parkinsonismo y la causa de tipo genética como tal. Entonces, en cuanto al predominio clínico, existen tres tipos de predominio clínico. El 70% es con temblor. Hay un por ciento que es rígido, pero hay un por ciento que tiene deterioro cognitivo desde temprana evolución de la enfermedad, ¿no? Y por último, existe una variante genética que puede ser autosómica recesiva, autosómica dominante, y en la mayoría de los pacientes son esporádicos, aunque en muchos pacientes pueden tener un familiar de primer grado con enfermedad de Parkinson como tal. Entonces, bueno, esto son la historia de la enfermedad. ¿Qué pasa con la historia cuando uno diagnostica un paciente? Cuando uno diagnostica un paciente, que significa esta línea que yo estoy dando aquí, que es el inicio de los síntomas como tal, ya han transcurrido un tiempo, sí. Ya hay manifestaciones que no son típicas de la enfermedad de Parkinson, como las manifestaciones prodrómicas o los pródromos, que son los trastornos del sueño, pero hay trastornos del sueño de conducta en la fase REM del sueño, hay una constipación o una dificultad para defecar, o están estíticos, para que los pacientes me entiendan, tienen trastornos del olfato, pueden estar deprimidos, pero en todos los pacientes que tienen constipación, dificultad para defecar, tú no vas a decir que va a tener una enfermedad de Parkinson unos años después, ¿no? Ni en todos los pacientes deprimidos, ¿no? Entonces, pero sí con mucha frecuencia podemos encontrar este tipo de pródromo. Y eso se debe a que ya hay daños estructurales que no son motores, que se ven en los estadios iniciales, pero que ya pueden haber este tipo de manifestaciones prediagnóstico, por decirlo de alguna manera. Bueno, hicimos el diagnóstico, estamos hablando de años, 20 años de evolución aproximadamente, en los estadios iniciales y en la enfermedad de Parkinson complicada. En los estadios iniciales, temblor, rigidez, lentitud, son las manifestaciones motoras. Eso pueden durar 5 o 10 años sin que aparezcan las complicaciones. Estas complicaciones son de tipo motora, neuropsiquiátrico y disautonómica. Les voy a explicar un poquitico. Motora son las coreas, por ejemplo, la discinesia pico de dosis, que el paciente tiene movimiento, o que se toma la levodopa y ya no le hace el efecto hasta la próxima dosis, no le dura 4 o 5 horas, sino que hay un acortamiento de la utilidad de la levodopa. Las manifestaciones neuropsiquiátricas pueden ser psicóticas o del ánimo. El paciente puede tener cuadros de tipo alucinatorio, psicosis asociada a este tipo de medicación, pero tiene una característica: en la enfermedad de Parkinson, cuando quitas la levodopa se le quita la psicosis, a diferencia de otras enfermedades que persiste la psicosis a pesar de quitar el tratamiento. Entonces, y las disautonómicas,
Bueno, neuropsiquiátrica también hablamos de trastornos del ánimo o ansiedad, depresión. Los pacientes en un 50% se deprimen, en un 40% hacen trastornos de ansiedad. Y por último, la disautonómica, puede haber urgencia urinaria, disminución de la presión arterial, desmayo, síncope y esas cosas. Pero esta es la historia de la enfermedad, bueno, como tal. Entonces, hablaremos del diagnóstico, pero para la próxima clase. Hablaremos del diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico desde el punto de vista, cuáles son los exámenes complementarios que se usan, que se utilizan desde el punto de vista práctico y cuáles son los exámenes complementarios que se hacen en investigación. Porque yo tengo pacientes que a veces han tenido la posibilidad, a los que le estoy digamos, haciendo referencia, ellos sabrán, ¿no? Han tenido la posibilidad de viajar a otro lugar y le hacen estudios que se hacen de tipo investigativo y, bueno, pueden concluir lo que la sospecha diagnóstica como tal. Pero bueno, hablaremos entonces del diagnóstico del síndrome parkinsoniano, pero sobre todo de enfermedad de Parkinson. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin nada más que añadir, hasta aquí la clase de hoy. La próxima semana hablaremos de diagnóstico y la otra semana hablaremos de tratamiento. Si lo puedo adelantar, se lo adelantaré. Bueno, que tengan excelente noche.